¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Es para nosotros un privilegio que usted ya está en sintonía de este programa. Bueno, pues para ir rápidamente con el tema, porque es un tema largo, que estuvimos hablando un poco de este tema el día de ayer, pues estuvimos hablando un poco sobre los jóvenes, que los jóvenes tienen que ser alegres, que no se tienen que dejar llevar por la presión del grupo, que ellos tienen que ser los que atraigan a más jóvenes, no que esos jóvenes nos atraigan a nosotros. Pero hoy vamos a continuar con este tema que es muy interesante, y para eso nos acompaña una vez más el pastor Hernando Mejía de Ministerios Ven Señor Jesús. Pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Gracias. Bueno, pues para ir rápidamente con el tema, la pregunta sería, ¿qué es aquello que hace que los jóvenes no se quieran meter en las cosas del Evangelio, que los jóvenes estén apartados de Dios? La pregunta es muy extensa en la respuesta. Primero vamos a hablar de varios tipos de jóvenes, porque no existe solo un tipo de joven. Está el joven que nace en un hogar cristiano. Lamentablemente, los padres no tenemos claridad en lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una experiencia que una persona tiene, que tiene que tener una base y un fundamento para poder experimentar ese nuevo nacimiento, y es el arrepentimiento. Si una persona no llega al nivel del arrepentimiento, no puede nacer de nuevo. Debe haber una conciencia de una naturaleza que nos separa de Dios, y que solamente a través de Jesucristo podemos tener comunión, amistad, incluso paternidad con Dios. De otra manera, no se puede. Entonces, lamentablemente, muchos padres de familia dan por hecho que como sus hijos han ido desde bebés a la sala cuna, a las escuelas de niños en la iglesia, y como cuando el niño ve a su papá aplaudir, pues también aplauden. Cuando el niño ve que el papá danza, si es que danzan en la iglesia donde están, pues el niño también danza. Entonces, a veces los padres cometen el error de creer que como el niño aplaude, danza, de alguna manera ora, pero que es algo totalmente aprendido, porque viene de ver eso en su casa. Ve que cuando hay un problema, los padres oran, entonces él como que imita esa situación. Cada vez que haya un problema, él acude al Dios de sus padres. Pero una cosa es hacer las cosas por imitación, hacer las cosas porque las ha visto desde niño, y otra cosa es hacerlas por revelación. Otra cosa es haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Aquí te voy a poner un ejemplo, y es el ejemplo de Samuel. Samuel es llevado al templo desde bebé, desde que fue destetado, y fue criado, educado en el templo. Él veía cómo hacían los sacrificios los sacerdotes. Él veía cómo el sumo sacerdote Elí, con quien creció, y los hijos de Elí oficiaban en el altar. Entonces él estaba acostumbrado a ver cómo se oficiaba, y de hecho empezó a oficiar, porque eso se puede aprender, que es lo que estoy diciendo. Se puede aprender a aplaudir, a orar, a danzar, a ir a una iglesia, pero esto no necesariamente trae una revelación a la persona. Dice que en una oportunidad Jehová llamó a Samuel, dice: Samuel, Samuel, y dice bien claro la escritura que no se le había revelado todavía a Jehová. O sea, servía, hacía los oficios sacerdotales, pero todavía a Jehová no se le había revelado. Entonces tenemos muchos niños que han crecido en el evangelio, en la cultura evangélica, pero que todavía Jehová no se las ha revelado. Incluso ya llegan a la pubertad, a la adolescencia, y Jehová no se les ha revelado. Entonces hacen las cosas por imitación, y llega un momento en que la religión te cansa. Llega un momento en que mantener cierta conducta te cansa, porque no tienes esa relación con el Dios de la Biblia, porque nunca se te ha revelado. Entonces los padres, como ven que los niñitos aplauden, los tratan como que fueran convertidos. Aquí hay algo muy importante: el evangelismo es para los inconversos. ¿Quiénes son los inconversos? Todos los que no han nacido de nuevo, los que no han tenido un contacto y un encuentro personal con Jesucristo. ¿Quiénes son los que ya podemos decir son cristianos? Los que ya nacieron de nuevo, los que ya tuvieron un contacto con el Señor, lo conocen, se les ha revelado. Una cosa es que en un momento de emoción un niño llore, y que en una situación de convicción diga: bueno, yo acepto a Jesús.
Pero hay que averiguar si esa confesión ya trajo un nuevo nacimiento, porque si no trae un nuevo nacimiento, entonces a él no se le puede poner doctrina, ni leyes, ni mandamientos. Porque los mandamientos, quedemos claros, son para los discípulos. Dice, hagan discípulos enseñándoles. O sea que la enseñanza, la instrucción es para el discípulo. Y el evangelismo, el ganar almas, es para la gente que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Analizar si realmente nuestros hijos ya nacieron de nuevo. Porque si no han nacido de nuevo, hay que evangelizarlos. Hay que ver cómo los atraemos a los pies de Jesucristo. Y nota que muchas veces nosotros hacemos estrategias, hacemos cursos, desayunos, cenas, hasta conciertos, para ver la forma como un inconverso viene a Cristo. Como una persona que tiene aversión al evangelio logra a través de un evento así atractivo, hasta payaso, lo que sea, deportivos, atraerlos a Cristo. Porque en el evangelismo se vale hacer cualquier cosa para traer a una persona a Cristo. Pero ya en el discipulado establecemos doctrina, establecemos mandamientos, qué se hace, qué no se hace, porque ya es un discípulo, ya es un nacido de nuevo y ya tiene que tener las leyes del reino. Entonces, ¿qué pasa con mucho padre de familia? Trata a su hijo que no ha nacido de nuevo como que fuera un discípulo y le pone mandamientos que el niño, el joven no lo va a entender, porque su naturaleza, aunque vaya a una iglesia desde niño, es una naturaleza enferma, caída. Y no va a entender, Jesús dijo que el hombre que carnal jamás va a entender las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo en Corintios dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Entonces un joven jamás va a entender las cosas del Espíritu si no ha nacido de nuevo, aunque desde niño vaya a la iglesia. Tal vez va a entender que es malo, tal vez lo va a entender, pero no lo va a disfrutar, porque no ha nacido de nuevo. Y el evangelio es de disfrutar. Cuando me aparto del pecado lo disfruto. Y cuando estoy en la voluntad de Dios, lo disfruto. Pero si no he nacido de nuevo, no voy a disfrutar esa parte. Es de la gente que dice, ay Dios, voy a apartarme de esto. Pero como soy evangélico, pero como mis papás no me dan permiso, como si se entera el pastor va a ser un escándalo, entonces no lo hago. Pero se queda sufriendo el no hacerlo. Mientras que un nacido de nuevo goza, disfruta, cuando no hace algo que es desagradable a Dios, lo disfruta. Es la gran diferencia. ¿Por qué mucho joven no quiere ir a la iglesia allá? Porque se le ha tratado como convertido cuando realmente no es convertido. Y se le han puesto leyes que no las entiende, que no las discierne, como que fuera un convertido y no lo es. Entonces, ¿por qué un joven llega un momento en que se revela y dice, pues ya a la iglesia no voy? Porque lo trataron como que fuera un convertido, cuando realmente había que ver cómo evangelizarlo, porque él no es un convertido. Y ahí es donde mucha gente ya a cierta edad dice, bueno, a mí de niño me llevaban a la iglesia, pero ahora que ya soy grande, yo no quiero nada con eso, porque eso me ha hecho sufrir. Sobre todo cuando las leyes que los padres han puesto son leyes, escucha lo que te voy a decir, de prohibiciones. Lo voy a decir con mucho temor, pero es la verdad. Hay muchas personas que creen que a Dios se le agrada si no se usan aretes, hablando de las mujercitas. Hay gente que cree que a Dios se le agrada si la mujer no usa pantalón. Y entonces viene una señorita y todas las señoritas usan pantalones. Usan pants. Ah, no, pues viene el papá y dice, eso es del diablo, eso es pecado. Y entonces las forran y la señorita se revela, dice, pero ¿por qué me hacen hacer el ridículo delante de mis amigas? Y realmente es hacer el ridículo, ojalá por algo que la Biblia estableciera. En ningún momento la Biblia dice que la mujer no use pantalón. Lo que la Biblia dice es que la mujer no se vista como hombre, pero hay pantalones propios del sexo femenino. Pero como no se entiende esto, entonces esa cultura evangélica ha hecho que las señoritas sufran como niñas, como pubertas, como jovencitas, en el hecho de no poder vestirse como las demás, por la simple razón de que eso es lo que a Dios desagrada, cuando ni siquiera eso es lo que Dios marca. Entonces la religión de los hombres, la mala interpretación de la escritura ha traído todavía más aversión al joven, que cuando ya tiene una cierta independencia, dice, pues yo a la religión de mis padres jamás me acerco. Hay religiones donde prohíben las celebraciones, por ejemplo, de cumpleaños. Entonces, de repente, todos los niños en la escuela van a celebrar y ya ves que a veces los papás que llevan el pastel, la piñata al colegio,
pero los padres de familia de una vez notifican a la dirección: mi hijo no tiene por qué participar en eso porque nuestra religión no la permite. Entonces ese jovencito que quiso estar con sus amigos en el rompimiento de la piñata porque lo veía divertido, no veía nada diabólico en eso, no pudo participar del pastel, de la refacción que servía, porque él en su religión de los padres no se lo permite. Cuando ya tiene una independencia, lo menos que quiere es tener un contacto con ese Dios que es malo, que deja que todo el mundo se divierta y que él no, y que él, por tener que agradar a ese Dios, se tiene que apartar de cosas que obviamente ni están en la escritura establecidas como prohibición, pero en ciertas religiones sí. Entonces la gente crece con una adversión y hasta un resentimiento contra Dios, un Dios que jamás está prohibiendo eso. Entonces te digo, lamentablemente a mucha gente se le ha atrofiado por mandamientos de hombres que no son de Dios, por prohibiciones de hombres que no son de Dios, y que eso obviamente causa una aversión contra todo lo que es evangelio cuando ya se va creciendo. O el trato de un jovencito como que fuera convertido cuando todavía no lo es. No sé si te dije algo. Amén, pastor. Y esto es algo que sí lastima mucho a los jóvenes, no solo a los que crecen en un hogar cristiano. Si aquel joven quiere venir a la iglesia, pero se entera que en la iglesia no dejan hacer esto, no dejan hacer lo otro, entonces el joven jamás va a venir a la iglesia y se va a acercar a la iglesia, jamás se va a querer acercar a ese Dios. Tú lo decías, ¿por qué? Porque lo va a ver como el Dios malo, el Dios que no te deja hacer cosas. ¿Por qué? Porque a mí me pasó hace poco, me preguntó alguien en la iglesia, hermano, ¿será pecado ir al cine? Y uno escucha mucho que de que antes era peor esto, antes no dejaban usar perfumes, jugar fútbol era pecado, pero hoy en día aún se vive esto, hoy en día aún se maneja eso de confundir muchas cosas, de mandamientos de hombres, como tú lo decías, que ellos dijeron esto es pecado, pero en la Biblia en ningún momento hablan de que esto sea pecado. Obviamente en la Biblia no nos van a hablar del cine. ¿Por qué? Porque en esos tiempos pues no había cine, pero ahí entra un poco el discernimiento. ¿En qué te va a afectar a ti ir al cine? Ahí analiza tú qué es lo que vas a ir a ver, con quiénes vas a ir. Eso ya entra, pero ya es diferente. ¿Por qué? Porque ahí ya cuentan mucho las intenciones, pero ya no lastimemos más a los jóvenes. ¿Por qué? Porque vienen jóvenes que les gusta un tipo de música y se visten con, vamos a ponerlo así, viene un joven que le gusta el hip hop y viene a la iglesia con gorras sin doblar la visera, con cadenas, y ya la gente lo mira raro. Lo mira como el de plano es delincuente, de plano es maleante, y empiezan a juzgar. Pero no, yo pienso que el trabajo de la iglesia es aceptar a todos los jóvenes que van a venir así. Hay un testimonio muy impactante de un apóstol que yo bendigo su vida. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, pues yo asistía a su congregación. Bueno, este apóstol cuenta su testimonio que, para empezar, tuvo una niñez muy, muy cruel. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Él llegó a una iglesia... llegó por la que ahora es su esposa. ¿Por qué? Porque le gustaba. Entonces ella le dijo que la única manera de hacerle caso era que él llegara a la iglesia. Entonces él llegó a la iglesia, pero él llegó a la iglesia no con el anhelo de buscar a Dios. Él llegó a la iglesia con el anhelo de fastidiar. Pero él en ese entonces usaba el cabello largo. Obviamente llegó mal vestido. Pero ¿qué pasa? La persona que estaba en la puerta de la iglesia no lo despreció, lo abrazó, bendijo su vida, y eso fue lo que a él impactó su vida. Y hoy por hoy es un apóstol que tiene una gran misión. Pero esto es lo importante, que nosotros sepamos acoger a los jóvenes, acoger a aquellas personas que van a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer la función del Espíritu Santo, y le hemos hablado muchas veces. Un hombre no va a cambiar a otro hombre. ¿Por qué? Porque esta persona va a venir de una manera, y si lo que está haciendo está bien o está mal, pues nosotros no nos toca juzgar esto, no nos toca cambiarlo. Va a ser el Espíritu Santo el que va a juzgar y el que lo va a cambiar. Muchas veces vienen jóvenes con tatuajes y preguntan: vos, fíjate que yo tengo un tatuaje, tengo en la espalda un tatuaje muy grande, ¿qué hago? Pues obviamente él no se va a arrancar la piel. La única manera de quitarse un tatuaje es eso, o con que le eligen la espalda. O sea, es algo ilógico. Pero ¿qué pasa? La gente ve que viene a la iglesia alguien tatuado y se asustan. Dicen: ¿y él por qué viene a la iglesia? Pues por eso viene. O sea, nosotros tampoco éramos los mejores. Nosotros tampoco tuvimos una buena vida. Tal vez usted no se hizo un tatuaje, tal vez usted nunca se hizo una perforación, pero sí cometió errores. ¿Y por quiénes vino Jesús?
¿Por quiénes murió Jesús? Jesús no murió por los que estaban bien. Los fariseos escribían en sus ropas versículos bíblicos, andaban presumiendo, oraban en las plazas, se paraban en medio de un parque y gritaban oraciones. Pero ellos sentían que no necesitaban de Dios. Pero ¿qué pasa? Entonces Dios viene y dice, bueno, pues si estos no me necesitan, si Jesús viene y dice, bueno, ellos dicen que no me necesitan, que ellos viven bien, entonces yo voy por otras personas. Y él se empezó a juntar con prostitutas, se empezó a juntar con borrachos. A Jesús le decían que era un bebedor, un comedor, que comía mucho. ¿Por qué? Por las actitudes de Jesús. Pero por esas personas vino Jesús. Jesús no vino por los que estaban bien, Jesús vino por los que estaban mal. Y entonces, si Jesús vino por esas personas, entonces ¿por qué en la iglesia vamos a despreciar a esas personas? ¿Por qué en la iglesia vamos a impedir que venga una persona con distintos gustos musicales, con distinta manera de vivir? O sea, a nosotros no nos toca juzgar eso. A nosotros como iglesia lo que nos toca es acogerlos, recibirlos, bendecir su vida, orar por ellos, que es muy importante. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces vienen personas que sí, uno dice, bueno, pues este cuate sí se pasó. Pero a nosotros no nos toca juzgar. Nosotros no vamos a ir con él y decirle, mano, mira, bienvenido a la iglesia, pero ya no volvás a venir vestido así. A nosotros nos toca orar por él. Decirle al Señor que Él sea el que haga el cambio. Porque nosotros no vamos a venir, le vamos a decir, mira, cambia, esto que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a lograr es que esa persona jamás se vuelva a acercar a una iglesia, pastor. Sí, lamentablemente tenemos este tipo de gente que se cree tener la soberanía del Espíritu Santo y querer arreglar a la gente cuando tiene mucho que arreglarse a sí mismo. Nuestra función como iglesia es, como bien lo dijiste tú, acoger a la gente. Y si hay algún detalle, hay alguna situación que no le agrade a Dios, el mismo Espíritu Santo se va a ir encargando en la relación que tenga con esta persona de irlo cambiando y transformando. A veces es esta situación ridícula que a veces vivimos. Yo recuerdo que una oportunidad, una jovencita llegó con minifalda a la iglesia. Y de hecho era la forma en que ella se vestía. Era la forma en que ella así, era su forma de ser y así había establecido su personalidad. Entonces cuando vino a la iglesia, a mí me lastimó mucho, lo vi ridículo, que vinieran hermanas a decirme, hermano Nando, haga algo. Se dio cuenta cómo vino esa jovencita vestida. Para empezar, yo no me doy cuenta cómo viene la gente porque no es mi función. Mi función es ver cómo damos una palabra que transforme, que cambie una vida. Que acerque a la gente a Dios, para que sea Dios el que arregle a su pueblo. No son mis ovejas, son ovejas del Señor. No se van a casar conmigo, son la esposa del Cordero. Entonces la esposa les va a decir cómo les gusta. En el caso de todo ser humano aquí en la tierra, uno le dice a su mujer cómo más o menos le gusta. Si a uno le gusta que se vista de ciertos colores, de ciertos tonos, que se arregle de tal manera el cabello, uno en esa forma influencia sobre su pareja. Entonces, si somos la iglesia de Cristo, es la pareja de Cristo, pues Cristo la va a arreglar como a Él le gusta, no como le guste al pastor o al predicador. Y para eso hay una palabra y hay un Espíritu Santo que va a ir moldeando las vidas. Mi función no es estar gritando desde el púlpito, las que vienen en minifalda. Esa no es mi función. Mi función es que la gente se acerque a Cristo y que tenga un encuentro con el Señor y que el Espíritu Santo vaya moldeando sus vidas. Bueno, ¿qué pasó? Yo cuando les dije a las hermanas, les dije, hermanas, me parece ridículo lo que están haciendo ustedes. Por favor, nadie la vaya a ver mal. Al contrario, ámenla, acójanla y dejen de ser celosas, ¿va? Así que si sus maridos de repente están distraídos y disipados en el culto, es problema de ellos. El problema no es la jovencita, sino el receptor que hay en el corazón de sus maridos. El problema está en el hombre. No está no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino el receptor que tiene adentro. Ya dejen de contar que yo soy muy a veces muy claro en mis exposiciones. Y bueno, con tal que salieron las hermanas de mi oficina. Y la jovencita, gracias a Dios, siguió perseverando. Hoy en día es una mujer honorable, casada, una sierva de Dios que predica la palabra en esta iglesia. Y que nadie se imaginaría que en su momento tuvo esa imprudencia. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué quiero decir con esto? Que quien arregla las vidas es el Espíritu Santo. Quien arregla las vidas es la palabra de Dios. Pero no querramos los hombres, no pretendamos arreglar a otros hombres. De repente, mira, no uses gorra aquí en la iglesia. Mira, no, que no se te vea el tatuaje. ¿Y por qué no? Si fue parte de su vida vieja.
Entonces hay gente que les obliga, bueno, si va a venir a la iglesia para que no se le vea su tatuaje ahí, siempre venga a la iglesia con manga larga. ¿Y por qué? O sea, yo veo cosas ridículas que están en el cuerpo de Cristo, lamentablemente, por líderes. No es Dios. Una vez más se repite el ciclo de Jesús. Jesús recibiendo a la gente y los discípulos expulsando a los niños. Y los discípulos rechazando a la sirofenicia por su vestimenta, y los discípulos rechazando a la gente, y los discípulos rechazando a Zaqueo porque es un ladrón, y Jesús aceptándolo, y la gente rechazando a María Magdalena porque es una mujer de una vida disoluta, y Jesús recibiéndola. O sea, yo encuentro que el ciclo de la historia se vuelve a repetir hoy en nuestros días, como en todos los tiempos. Jesús jalando a la gente en pos de él, y los discípulos carnales que no entienden el corazón de Cristo repeliendo a la gente. Gracias a Dios por la gente, por la gente que tiene necesidad del Señor, que a pesar de los grandes estorbos que a veces hay, se hacen paso en medio de eso y llegan a tener un contacto con Jesús, que es totalmente diferente en el trato, en el recibimiento, en la recepción, que mucha gente en la iglesia, que ya olvidó de dónde viene, que ya olvidó de qué tipo de muladar viene, y por eso se atreve hoy en día a juzgar a la gente que viene mal. Amén, pastor. Así que a la iglesia todos bienvenidos, a la iglesia de Cristo, bienvenidos todos. No importa cómo vengas, ven a Cristo. No es aquello, primero me voy a arreglar y después voy a ir a Cristo. No, así desarreglado, como el pródigo, oliendo a cerdito, aunque tengamos que respirar antes de abrazarlo, pero bienvenido todo pródigo a la casa del Padre. Amén, pastor. Yo quiero hacer algo, tal vez sea hasta cierto punto un poco atrevido, pero yo quiero pedir perdón en nombre de un evangelio que han predicado. ¿Por qué? Porque los jóvenes piensan, ir a la iglesia, solo hablan de dinero. Lo único que quieren es mi dinero. Lo único que quieren es prohibirme hacer esto. Entonces, perdón por ese evangelio que les han vendido, que les han dicho que así es, pero el evangelio no es eso. El evangelio es algo que en realidad te va a llenar de alegría, es algo que en realidad te va a llenar de gozo, es algo que te va a hacer feliz. No es algo que te va a prohibir muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el evangelio no es una prohibición. ¿Es libertad? El evangelio es libertad. Eso es lo que promulga el evangelio. Evangelio significa buena noticia. Entonces yo no te estoy hablando de algo que te va a afectar, algo que ya no va a ser divertido para ti. Yo te estoy dando una buena noticia, algo que va a cambiar tu vida, pero la va a cambiar para bien. Entonces, joven, si tú estás viendo este programa, ve a una iglesia. Pero cuando vayas a una iglesia vas a encontrar muchos errores. ¿Por qué? Porque en la iglesia no están los perfectos, en la iglesia no están los que ya no hacen nada malo, en la iglesia vas a encontrar problemas, pero no te pongas a juzgar. Habla tú con Dios y pregúntale qué es lo que Él quiere hacer en tu vida, y así ya va a cambiar todo dentro de ti. Entonces, ese es nuestro mensaje el día de hoy. Acércate a una iglesia, a Dios no le importa. A ti que no te importe lo que piensan los hombres, a ti que te importe lo que piensa Dios de ti. Entonces acércate a una iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que vengan todos a Él. Él vino por ti, Él vino por mí. ¿Por qué? Porque si yo te cuento lo que hice hoy, lo que hice ayer, pues tú dirás, bueno, y Él está ahorita en un programa. Pero eso es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de que Dios te perdona por amor, de que Dios murió por ti por amor. Y hay actitudes, Andrés, que de repente uno sabe que son malas. E incluso ha tratado de quitárselas y no se puede. Bueno, aquí nos están probando la dependencia que tenemos al Espíritu Santo, todos los hombres. Y conforme vayas perseverando y conforme vayas buscando a Dios, esas cosas van a ser erradicadas. Hay cosas que son una batalla del diario vivir, pero que en la relación que tienes con Dios, poco a poco se van a ir disipando hasta que sean reducidas a la impotencia. Entonces, no necesariamente llegando a la iglesia, llevo una gran transformación, donde nunca más se falla y se peca. Mira, a mí me gusta mucho un dicho que tenía mi apóstol, el apóstol Ríos, que decía, aquí la gente si no es gorda es chibolona. Es decir, todos tenemos algo grueso que nos impide ser totalmente agradables a Dios. Claro, no lo decimos con orgullo, pero eso, lo que sí decimos con orgullo, es que conforme vayamos caminando en el Señor, esas cosas malas, esas aristas que son carnales, van a ir desapareciendo en esa intimidad que tengamos con Dios. Y poco a poco vamos a irnos pareciendo cada vez más a Jesús, hasta que cuando volteemos a ver atrás, después de unos años, de un tiempo, vamos a ver que no somos los mismos, porque hay un espíritu y una palabra que cambia y que transforma y que nos bendice.
La verdad es de que en este tema el evangelio no es aburrido. El evangelio es una bendición grande y se toma muy emocionante. Pero tenemos que decir que aunque el evangelio es de libertad, tampoco es de libertinaje. Tampoco es para que aquí vengamos a Cristo para hacer la vida que se nos dé la gana. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, ten un contacto con Dios y Él te va a enseñar a vivir en su reino. Y te va a enseñar sus principios y fundamentos y no van a ser gravosos. Jesús dijo, toma mi yugo, que mi yugo no es pesado, mi carga no es pesada. Mucha gente cree que es pesada porque ha oído solo a los hombres, las prohibiciones de los hombres. Pero cuando uno viene al evangelio se da cuenta que el evangelio es de libertad, no es de esclavitud. La esclavitud es la religión, lo que los hombres establecen. Eso no se puede hacer, esto es malo. Yo fui a una congregación a predicar porque pues me toca ir a predicar a iglesias que no son de nuestra cobertura. Y lo hacemos con mucho gusto. Pero a veces encontramos, por ejemplo, cosas ridículas como si suena el celular, multa de 50 pesos. Aquí no sé, la gente que viene empantalonada, que viene con collares, toda la cosa, se sienta en esta parte. Los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda, porque de esa manera van a ser más santos los hombres y no van a estar viendo mujeres. O sea, cosas totalmente ridículas, pero ridículas que se mueven dentro de las iglesias que se dicen ser de Cristo. Jesús jamás separó a los hombres de las mujeres. El que hizo eso fue Salomón, que hizo un templo de mujeres, un atrio de mujeres y un atrio de hombres. Jamás fue Dios. Y cuando vemos a Jesús que predicaba, reunía a la gente por familias. No hay cosa más hermosa que la gente llegue por familias a la congregación. Para ir terminando, porque el tiempo se nos está yendo, tenemos que decir que el evangelio es algo que hay que saborear, hay que paladear. Entonces no hay prohibiciones, claro que sí. Yo asemejo la vida cristiana como la mujer embarazada. A una mujer le dicen, usted está embarazada, hay una vida dentro de usted, que no es su vida, pero que depende de usted. La mujer se cuida, ya no trasnocha, ya no tiene que hacer ciertas cosas, ni usar ciertos tacones, por el bebé que está dentro. Y como ama al bebé y lo va a cuidar, así es el evangelio. Entró una vida nueva a nosotros, es Cristo Jesús el que entró. Entonces nos vamos a cuidar porque queremos proteger esa vida nueva. Y si nos vamos a limitar de algo, va a ser por amor a esa vida nueva que tenemos adentro. Y si vamos a hacer una práctica, va a ser por amor a esa vida nueva. Nos vamos a dar cuenta que esa vida nueva que tenemos, cuando vamos a ciertos lugares, decimos ciertas cosas, leemos ciertas cosas, vemos ciertas cosas, escuchamos ciertas cosas, se ofende. Y como queremos guardar esa vida nueva, nos apartamos. Y vamos a notar que hay prácticas, pláticas, pensamientos, literatura, cosas que cuando nosotros las hacemos, esa vida nueva ni se ofende o al contrario se agrada, entonces las vamos a procurar. Ese es el evangelio de Cristo, cuidar esa vida nueva que entró a nosotros. Pero si esa vida nueva no ha entrado, pues hay que invitar a Cristo para que entre al corazón. Hay que invitar a Jesús para que entre a nuestras vidas, que perdone nuestros pecados y se haga el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Amén. Bueno amigos, el tiempo se nos ha ido una vez más, pues muy rápido, pero esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para sus vidas. Esperamos que este programa pues haya cambiado tal vez su manera de pensar. Y pues los esperamos el día de mañana a la misma hora por este canal. Que el Señor les bendiga.